Y recibimos hoy a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Buenos días. Hola, muy buenos días, Pepa. La ONU urge, 5 años después de su último informe, acaba de explicarlo Iñaki Gabilondo, pero en medio ha habido una cumbre del clima de la que salimos todos convencidos de que el compromiso en esa ocasión era firme y que no tenía vuelta atrás y que todo el mundo estaba concienciado. ¿No se está cumpliendo aquel compromiso o el deterioro iba más rápido de lo que pensábamos? Yo creo que lo que tenemos es una inercia muy fuerte y muchas veces mucho miedo al cambio, y eso es lo que hay que romper. Los datos son abrumadores, y son abrumadores cada vez que sale este informe anual y se nos ponen los pelos de punta. Pero después actúa una especie de acto reflejo que es, bueno, pues habrá tiempo, tendremos que ir haciendo, y lo dejamos en la zona de confort del cajón, en lugar de tomar conciencia de que no hay tiempo, las cosas no ocurren por milagro, pasado mañana se resuelve todo porque alguien encuentra alguna solución mágica, sino que hay que ir construyendo y deconstruyendo lo que tenemos. No es una hoja en blanco, sino que hay que deshacer junto con hacer. Y yo creo que este es el mensaje más importante de ese informe, ¿no? Aparte de como digo, la abrumadora y escalofriante realidad que describe, y cómo subraya el hecho de que tal y como vamos es imposible que cumplamos aquello a lo que nos hemos comprometido, porque lo cierto es que estamos comprometidos con esos objetivos ambientales en todos los frentes, en el contexto de Naciones Unidas y muchas veces incluso en nuestra propia legislación interna. Decimos que es muy esperanzador que los estudiantes de todo el mundo hayan puesto en marcha este movimiento que se llama los Viernes Verdes, los Viernes por el Clima, le llaman también el 15M verde, pero está en manos de gobiernos y empresas tomar las medidas. Yo creo que está en manos, como todo lo que ocurre en los grandes cambios sociales, de esa expectativa y esa evolución de los valores sociales, de ahí la trascendencia que tiene el papel de los medios de comunicación, de los divulgadores, de la educación, pero evidentemente la capacidad de acción es muy diferente. Está en manos de las empresas y está en manos de los gobiernos sobre todo y de los parlamentos, que son los que tienen que legislar y tomar las medidas adecuadas. Así que si me permites, ahora que dices lo de los Viernes por el Clima, voy a hacer una broma, pero que creo que es verdad. Lo que necesitamos es muchos viernes sociales por el clima. Es decir, tenemos que entender que trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la sociedad, que yo creo que es lo que en gran medida están reclamando los jóvenes. Oiga, si queremos tener un futuro, tendrá usted que trabajar por la estabilidad y por la seguridad climática. Pues ya que lo menciona, ministra, pensaba dejarlo para el final, pero ya se lo pregunto. Claro, porque Ciudadanos no es que esté en contra de la ampliación de permiso de paternidad. Hay consenso político y hay demanda social de ampliar los permisos de paternidad. Pero hoy se va a estudiar en el Congreso qué pasa si un decreto ley del Gobierno toca una ley orgánica. No por este caso, sino pongámonos en la hipótesis de que hay un gobierno de Vox algún día. ¿Puede con un decreto ley un gobierno de Vox modificar una ley orgánica fundamental de la convivencia española? Esa es una pregunta que sobre todo han de contestar los constitucionalistas, pero con arreglo a la Constitución las leyes orgánicas no pueden ser modificadas por decreto ley. Otra cosa es que hay aspectos secundarios, terciarios, de desarrollo reglamentario que puedan verse modificados, pero el contenido de las leyes orgánicas requieren modificación por ley orgánica. Bueno, cierro paréntesis porque es uno de los asuntos del día. Volvemos a la transición ecológica, la transición energética. Ha estado usted 8 meses en un gobierno, llegó con muchas ganas, sabe mucho de lo suyo, y la ley de cambio climático era una promesa estrella de este gobierno. ¿Contra qué se ha estrellado? Yo creo que no me he estrellado contra nada, me he estrellado contra el tiempo, porque 8 meses es una legislatura muy corta. Creo que hemos hecho muchísimas cosas que tienen que ver con la definición de un marco estratégico diferente, y de hecho lo que vemos es que afortunadamente, gracias a muchos factores, no solamente la acción de gobierno, pero también la acción de gobierno, los términos de la conversación han cambiado radicalmente, es decir, el transatlántico ha empezado a girar, y luego ha habido muchas cosas concretas que tienen gran trascendencia para recuperar la confianza en nuestra capacidad de acción como sociedad, que tienen que ver con la recuperación del peso que requiere y que hay que ampliar en el tiempo por venir las energías renovables, con la previsión de salidas dignas, porque creo que el componente social es fundamental en todo esto, como decía antes, para los trabajadores, para las comarcas que han dedicado toda su vida y que consideran que han aportado mucho a través de los sistemas tradicionales de energía basados en combustibles fósiles, fundamentalmente carbón y térmicas, y con la anticipación de cómo proceder a cierre de plantas que no dejen a la gente con una mano delante y una mano detrás. Vamos a aterrizar. Leo hoy en la prensa: Volkswagen amenaza con suprimir hasta 7.000 empleos en 5 años debido a la apuesta por el coche eléctrico. No habrá una transición energética incruenta, no ha pasado nunca en la historia. Esto tiene una factura que pagar. ¿Quién lidera
el reparto de esa factura, ministra? Yo, Pepa, te hago la reflexión a la inversa. No debería haber transiciones cruentas, porque sabemos lo que hay que hacer. La historia de Volkswagen es una historia muy significativa, porque la historia de Volkswagen tiene que ver con un engaño masivo que se descubre en el año 2015. Y eso pone en tela de juicio no solamente la credibilidad de la industria, sino la responsabilidad o la capacidad institucional de los gobiernos para asegurar lo que están diciendo que hay que hacer y lo que se les exige a las empresas. Esto ha sido, yo diría, un gran cataclismo para una industria que es fundamental para Europa, como es la industria del automóvil. Y es una industria que está en pleno proceso de cambio, porque la gente no va a disminuir sus expectativas de movilidad. Lo que pasa es que seguramente estamos aspirando a movernos de una manera diferente, ¿no? Estábamos comentando antes que quizá los jóvenes ya están pensando más en qué servicio de movilidad que no en ser propietarios de coches o tener un carnet de conducir. Y esto revoluciona totalmente toda la cadena de producción industrial también, y eso lo sabe el gobierno, lo sabe la sociedad española. Sabemos que tenemos un porcentaje muy alto del PIB y de los trabajadores que trabajan en el conjunto de la industria. Y ayer, por cierto, que tuve la ocasión de visitar la feria de Motortech, es decir, toda la industria de componentes auxiliares, me quedé impresionada gratísimamente por algo que sabía, pero que da gusto verlo, ¿no? Que es la capacidad de innovación que tienen toda ese corazón industrial secreto que no se conoce, porque nos fijamos en la carrocería y si el coche es bonito o es feo, para ir introduciendo modificaciones muy importantes. Es decir, saben que eso tiene que cambiar radicalmente, y lo que tenemos que hacer a través de las decisiones de políticas gubernamentales o de marcos regulatorios es hacerlo fácil, es decir, acompañar ese proceso de cambio de manera que la decisión natural de una empresa o la decisión natural de un ciudadano, de un consumidor, vaya en la dirección de lo que sabemos que tenemos que hacer, que yo creo que es lo que ha fallado, y eso es lo que de alguna manera hemos empezado a cambiar en estos meses, sin obviar que esta es una transformación completa, que va a necesitar la transversalidad total y en muchos frentes muy, muy diferentes. Estamos, ¿no? siempre en una paradoja a propósito de este tema, porque decimos, bueno, toca tanto y tantos asuntos y tan profundos y transforma tanto la sociedad esta transición en la que estamos, en realidad, que necesita legislaturas amplias y estables, y a la vez decimos, y es urgente tomar medidas, ¿no? Es que las dos cosas son verdad. Yo creo que necesita, tenemos que transformar el promedio de todo. No es que digas, voy a actuar en esta cosa y con 2 o 3 medidas se resuelve todo, pero todo hay que hacerlo a la vez, que es quizá lo más difícil de entender. ¿Por qué hay que avanzar en tantos frentes tan diferentes que van desde la educación reglada o desde la innovación hasta la última fase de política fiscal o de política de protección de consumidores? Y tenemos que hacerlo, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que empezar por el marco estratégico y las grandes señales en el contexto energético era fundamental, y evidentemente no nos podemos quedar ahí. Escuche a este oyente, Carmelo, que nos hacía esta reflexión esta mañana. Me parece que es injusto que casi solo se hable de los vehículos, cuando en muchas ciudades es igual o peor la ocasionada por las calefacciones. Además, no se debería permitir las puertas abiertas en las tiendas, las calefacciones en terrazas al aire libre, las neveras sin puertas. Cerremos puertas a malgastar energía. Carmelo recoge el sentir de muchos oyentes, ministra, dice, toda la atención se pone en el coche. ¿Qué importancia tiene el coche y la movilidad? El coche representa el 27% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y es la fuente fundamental de episodios de enfermedades puntuales o de reacciones puntuales en nuestro sistema de salud cardiorrespiratorias, ¿no? Se extreman, o sea, se aceleran muchísimo, se incrementan muchísimo los episodios de presencia de personas en urgencias cuando hay episodios de contaminación altos. Eso sí, es el 27%. Queda todo el resto sobre el que también hay que actuar. Y es verdad que la agenda urbana está en pleno proceso de cambio. Él apuntaba con toda la razón del mundo a cuestiones que tienen que ver con eficiencia energética y cuestiones que tienen que ver con el tipo de calefacción o refrigeración que utilizamos. Es un sinsentido derrochar de esa manera. Evidentemente, por razones ambientales ya es todavía más. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué sentido tiene? Tener las puertas de las tiendas abiertas o tener edificios mal aislados o ventanas que no funcionan. Y esto además se ceba más en gente que tiene más difícil pagar la factura de la luz. Por eso, entre otras cosas, las cosas de pobreza energética, que en su momento hablamos, requieren una apuesta muy fuerte en eficiencia. Si vuelve a gobernar el Partido Socialista, por cierto, ¿estará usted en el gobierno? Bueno, si se lo ofrecen. Estas cosas la pregunta es complicada y la respuesta sería
presuntuosa. Yo sí creo que el presidente del gobierno actual, que espero que siga siendo el presidente del gobierno después del 28 de abril por mucho tiempo, ha hecho una apuesta muy fuerte por esta agenda y con independencia de cómo él quiera combinar las cosas, a mí me parece fundamental y me encanta lo que estoy haciendo. Luego está en condiciones de decir que si gobierna de nuevo el PSOE se mantendrán los plazos de prohibición en la venta de coches de gasolina y diésel que usted había anunciado ya. Es que yo creo que eso hemos tenido mucho cuidado, a pesar de que a veces se organiza un cierto ruido, pero hemos tenido mucho cuidado de acompasarnos a lo que se propone a nivel europeo. Y la Comisión Europea, en sus escenarios de cómo lograr la descarbonización y la gran apuesta industrial de Europa 2050, pone de manifiesto que si de verdad queremos una economía sin emisiones de gases de efecto invernadero, ninguna, en el año 2050, en el año 2040, como muy tarde, todos los coches, todos los vehículos ligeros que circulen por Europa nuevos deberían ser 0 gramos de CO2 emitidos por kilómetro recorrido, es decir, 0. Y eso, que probablemente es algo que ya está anticipando y adelantando una revolución industrial y tecnológica en curso, porque está ahí, se está produciendo en estos momentos, no sabemos exactamente cómo irá evolucionando, pero a mí me parece que es una buena cosa el dar a conocer cuáles son los objetivos de medio plazo que deben orientar o que permiten orientar las decisiones de inversión de las empresas y de los tecnólogos. Estamos viendo que algunas comunidades autónomas, como la Balear, por ejemplo, ha aprobado ya prohibir la venta de los coches más contaminantes. ¿Hay lío competencial en este asunto? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Pueden las comunidades tomar una decisión y el gobierno de España otro? Este es siempre un asunto complicado, porque hay un cruce de competencias que es muy obvio, ¿no? Normalmente se alegan competencias que tienen que ver con la garantía del mercado interior para imponer unas condiciones uniformes en todo el territorio, y tiene sentido. Es cierto que no es lo mismo si se introdujeran limitaciones de estas características en Extremadura que si se introducen en un archipiélago donde los coches llegan en barcos, es decir, que el punto de entrada y de salida está muy claro. Pero junto a esa competencia de mercado interior hay una competencia constitucional que han aceptado, que han asumido todos los estatutos autonómicos, que es la de protección adicional del medio ambiente. Por tanto, podemos estar generando un efecto perverso. Si nos acostumbramos a que la protección ambiental en la legislación nacional se queda reducida a un mínimo común denominador, no podremos evitar que en muchos ámbitos, en muchos territorios donde la gente quiere más, porque tiene más sensibilidad, porque le preocupa más, avance en una legislación que es más exigente. Y es perfectamente constitucional. Lo que pasa es que no es lo ideal. Lo ideal sería poder contar con un marco común para todos, que sea lo suficientemente ambicioso como para que sea un espacio de encuentro y bueno, pues sea aceptable también como marco de transición para quienes quieren más. Esther Palomera. Buenos días, ministra. Yo quería hacerle dos preguntas muy concretas. Una, ¿qué hacemos para la socialización de la concienciación por las consecuencias del cambio climático? Porque está muy bien que los jóvenes estén tremendamente preocupados por este asunto, pero no parece que en el resto de la sociedad esto haya penetrado de la misma forma. Decimos siempre la importancia de la educación en las edades tempranas, pero ahora son ellos quienes nos abren la mirada a todos nosotros, pero no sé yo si esa preocupación existe en el resto de tramos de edad, ¿no? Y dos, que no tiene nada que ver con su competencia, pero sí con su ocupación. Ayer supimos que va finalmente de número 4 en las listas por Madrid al Congreso, y me gustaría preguntarle qué le parece que el Partido Socialista haya decidido incumplir su propia norma sobre listas cremalleras para incluir a las ministras del Gobierno en esta candidatura al Congreso. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que también está cambiando en las generaciones adultas rápidamente, pero la socialización es educación en valores de manera muy transversal. Decía antes que los medios de comunicación tienen una capacidad de penetración grande y a veces, con perdón, se quedan en componentes anecdóticos en lugar de diseccionar la trascendencia de lo que estamos haciendo. Es muy importante también hacer ver que no se trata de una política sectorial de protección de un espacio o una especie bonita, sino que tiene unas implicaciones económicas y sociales, de inversión, de innovación, de geopolítica de gran alcance. Y entender toda esa complejidad es fundamental. Lo empiezan a entender los industriales, empezando por el sector de la energía, los financieros, que se dan cuenta del riesgo financiero en el que incurren si hacen mal sus apuestas por algo que puede estar siendo modificado por marcos regulatorios, por demandas sociales, por limitaciones expresas, y esto empieza a cuajar y van evolucionando. Pero en nuestro día a día
pues ayer ponía como ejemplo una cosa que resulta bastante obvia, ¿no? Ni es normal tener 25 grados en Bilbao en el mes de febrero, ni 30 grados, por mucho que sea Murcia o Málaga, de lo que estamos hablando. Ni es habitual ni querido que nos enfrentemos cada vez más a episodios de sequías prolongadas, seguidas por lluvias torrenciales puntuales, y que eso afecta de forma muy importante a actividades del sector primario, pero también a la resistencia, a la capacidad de nuestras ciudades, de nuestras infraestructuras, de abordar esos picos de calor o esos picos de contaminación. Segunda pregunta, ¿las fórmulas de nuevo? Listas cremallera. Sí, bueno, yo creo que eso es una decisión que compete a los órganos del partido. Me parece que es interesante cómo se está avanzando dentro del Partido Socialista la configuración de propuestas que integran en mucha mayor medida las peticiones, el sentir, la participación de los afiliados, sabiendo que por otra parte el secretario general del partido y la Comisión Federal de Listas puede introducir variables de visión de conjunto de su expectativa o de su target demoscópico de qué es lo que entienden que puede ser la propuesta de conjunto más solvente para el conjunto del país. Por tanto, yo diría que en un momento en el que normalmente lo que falta son mujeres en los puestos de salida, que la lista cremallera, que es una premisa inicial de trabajo de cualquier y un compromiso lista del muy partido, firme del Partido Socialista, sea alterada para reforzar el papel de la mujer, pues bienvenido sea, ¿no? Ernesto Ekaizer. Sí, yo quería preguntarle, ¿no le parece, ministra, que 4 años después de la conferencia de cambio climático de París, con las promesas muy genéricas y nada de compromisos extraordinarios que se produjo allí, no salimos de una manera triunfante con la idea de que esto empezaba, digamos, la historia empezaba un nuevo ciclo, y que en realidad lo que ha pasado es que las promesas eran tan genéricas que prácticamente, más allá de escribir, más allá de los discursos, estamos en el mismo punto? Lo que tenemos es insuficiente, pero se ha producido una revolución muy interesante que sí es fruto de cómo se plantearon las cosas en París, que es reclamar que cada cual afronte su responsabilidad para con el futuro. Tenemos un país de tamaño continental como es India haciendo unas apuestas que en algunos casos, si se propusieran aquí, nos tildarían de revolucionarios con respecto a la movilidad. Tienen un problema fortísimo de calidad del aire y, por tanto, restringen enormemente la aparición de nuevos coches. Tenemos un movimiento interesantísimo en el sector del petróleo, que está afectando no solamente al Fondo Soberano de Noruega, país petrolero, que da instrucciones precisas a su gobierno para cambiar radicalmente la bolsa de ese fondo, es decir, dónde acomete las inversiones, sino empresas tan relevantes como Saudi Aramco, que nadie puede dudar del peso de Saudi Aramco en la economía y en la geopolítica del petróleo, planteándose su futuro y su visión estratégica. Entonces yo sí creo que esa llamada del Acuerdo de París usted tiene que ir comunicando, porque tenemos que hacer una evaluación de cómo de adecuado es, a qué se compromete y cómo materializa esas promesas, introduce un cambio fundamental en todas las premisas de todos los actores, y si sabemos, eso también lo vemos y aparece en el informe publicado ayer por el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, que sigue siendo insuficiente con respecto a lo más importante de la Acuerdo de París, que es el compromiso de cuál es el riesgo que estamos dispuestos a asumir, y estamos por debajo de nuestro nivel de cumplimiento. Nos queda un minuto, Enrique Juliana. Sí, una nueva oleada de opinión pública, esta vez protagonizada por los más jóvenes, que tiene un eco muy especial en las ciudades y en determinados sectores sociales, y a su vez otros sectores sociales asustados. El trabajador de la empresa del automóvil que teme perder su puesto de trabajo, la comarca que queda despoblada, un enfrentamiento, por lo tanto, riesgo de enfrentamiento político en vistas, falta un mes para las elecciones. ¿Les preocupa? Hombre, yo creo que esto es fundamental. No se puede legislar en nada, pero mucho menos en medio ambiente, en contra de las preocupaciones sociales. Por eso yo creo que esa combinación de agenda social y agenda ambiental es determinante. Una sociedad madura tiene que ser solidaria para con los sectores en transformación. Y hay experiencias positivas y experiencias negativas. Le decía antes a Pepa, no deben ser transformaciones cruentas, pero para que no sean transformaciones cruentas debemos saber bien lo que hacemos. Y las medidas sociales, la reactivación, y para eso la anticipación de qué es lo que puede ocurrir en el tiempo por venir, de aquí a una década, es fundamental. El sector energético, el sector del automóvil es absolutamente clave, y debe haber un compromiso país al respecto.
Teresa Rivera, sea como ministra o como experta en cambio climático, seguiremos hablando. Gracias por estar en la SER. Pues muchas gracias a vosotros y eso, que sigáis hablando de estos temas que son fundamentales. Muchas gracias. Venga, hasta luego.